Bien, espero que se me escuche. Habíamos entrado muy bien, pero al parecer hay problemas con respecto a la red de la universidad en estos momentos. Estoy conectándome ahora de una red personal para poder iniciar o continuar con la clase. Licenciada, ¿ve mi pantalla, por favor? ¿Me puede confirmar si ve la pantalla que estoy proyectando? Perfecto, listo. Entonces vamos a iniciar. En esta semana, chicas, chicos, vamos a desarrollar lo que es el tema de tejidos. Entonces, en esa línea, nosotros vamos a ir ya maximizando o ampliando, mejor dicho, nuestros conocimientos de conceptos biológicos. La semana pasada habíamos observado lo correspondiente a células. Células eucariotas, para ser bien específico. Y, en cierta manera, habíamos hablado acerca de las propiedades de las células vegetales y las células animales y las diferencias que se podían encontrar en ellas. Ahora bien, en esta semana nosotros vamos a desarrollar lo correspondiente a tejidos, que si bien también recordamos, son estructuras que están conformadas por células. Y en ese aspecto vamos a desarrollar la separata. Ojo, esta no es una clase, sino es el desarrollo de la separata, en donde nosotros vamos a tomar algunas anotaciones correspondientes, algunos conceptos o definiciones correspondientes a los tejidos y obviamente los ejemplos y la manifestación de todos aquellos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bien, entonces, en ese contexto nosotros tenemos aquí a lo que corresponde los tejidos vegetales. En el aspecto de los tejidos vegetales, lo que nosotros manifestamos aquí son los principales, ¿no? Bien, nos colocan aquí que los tejidos vegetales se van a dividir en tejidos meristemáticos y tejidos adultos. Dentro de lo que son los tejidos adultos vamos a tener los parénquimas, los tejidos fundamentales y los tejidos de sostén. Bien, ahora, en primer lugar nos colocan que los tejidos meristemáticos son denominados también como tejidos de crecimiento. Y este tejido de crecimiento puede ser del tipo apical o primario, o sea, que va a gobernar el crecimiento longitudinal, y el tejido meristemático lateral o secundario, que va a gobernar los aspectos de crecimiento en grosor. Ahora bien, dentro de la parte de tejidos adultos tenemos a los tejidos protectores, que son la epidermis y la peridermis, los tejidos conductores, el xilema y el floema, los tejidos fundamentales o parénquimas y los tejidos de sostén. Dentro de lo que son los tejidos fundamentales o parénquimas, vamos a tener al parénquima clorofiliano, al parénquima de reserva, al parénquima acuífero y al parénquima aerífero. En cuanto a los tejidos de sostén, son aquellos que están definidos en esclerénquima y colénquima, siendo que el esclerénquima pertenece al sostén de partes ya desarrolladas. En cambio, el colénquima va a pertenecer a aquellos órganos en crecimiento. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos indica en la primera parte. Ahora, vamos a seguir
discutiendo. Bien, aquí nos colocan tejidos vegetales y ponen tejidos meristemáticos. Nos indican, son tejidos que dan lugar a células indiferenciadas, es decir, son células que todavía no han llegado a una especialización. Además nos indican, están conformados por células pequeñas que están en constante división por mitosis. Eso significa que existen características de aquellas células que se van a encontrar en una continua división. Y esas características podría ser, en primer lugar, un núcleo bien grande. ¿Y por qué razón? Porque cuando hay una división celular es que previamente existió una duplicación del contenido genético. O en otras palabras, una duplicación del DNA. Entonces, como existe una duplicación del DNA, una duplicación del genoma, la cantidad de ADN que va a existir en esa célula previa a la división debe ser grande. Ahora, se encuentran en zonas de crecimiento. ¿Ok? Y estas zonas de crecimiento van a ser las raíces, las puntas de las raíces y de las yemas apicales. En ese contexto nos indican también que hay dos tipos de meristemos. El apicalo primario, crecimiento longitudinal, y el lateral secundario, crecimiento en grosor. Colocan aquí una imagen que es el meristemo primario o apical, en donde ustedes observarán que existe tanto en la raíz como a nivel de los tallos, o sea, en la punta superior de los tallos. Luego, si nosotros vamos a analizar esta gráfica, nos colocan que el meristemo como tal no está en la misma punta, sino que se encuentra en una zona muy cercana a la punta. La misma punta, ya hacia el tejido meristemático, se denomina como caliptra. ¿Okay? El meristemo se encuentra en la parte central. Eso significa que las células que se encuentran en este lado son células que ya están diferenciadas, mientras que las células que se encuentran a este nivel son células que todavía están en proceso de desarrollo, proceso de crecimiento, o en otras palabras, en constante división celular. Ahora, si nos vamos al otro extremo, donde ya está el tallo, nosotros vamos a encontrar estas yemas apicales superiores, mientras que este sería la yema apical inferior. Entonces, aquí vamos a encontrar los primordios foliares, que son unas estructuras que van a proteger al meristemo apical que nosotros encontramos aquí. ¿Ok? Este meristemo de acá. Muy bien. Ahora, en unas regiones en donde empieza la diferenciación, vamos a encontrar el procámbium, que es la región donde empieza la diferenciación de las células. ¿Por qué razón? Repito, en esta región lo que nosotros vamos a tener son células desdiferenciadas, pero a medida que la célula empiece a crecer, entonces estas células van a ir encontrando su diferenciación, van a ir especializándose. Entonces, esto es un asunto muy importante que nosotros podemos tener en cuenta si es que nos quieren llegar a preguntar en el examen. No obstante, también vamos a ver que hay meristemos aquí y aquí. ¿Ya? A estos meristemos que están, digamos, secundando al meristemo apical principal, se llaman meristemos apicales o yemas auxiliares, ¿ya? Mientras que la yema principal es esta acá. Pero ojo, esto solo se va a tener presente cuando nosotros estamos hablando del tallo, ya que en la raíz no vamos a tener yemas auxiliares. Por otro lado, tenemos aquí el meristemo secundario o lateral. Y esto se puede observar cuando realizamos un corte transversal a la planta. En ello vamos a encontrar nosotros que el tallo se encuentra sectorizado. Haciendo un corte, ¿no?, y un esquema, un pedazo de
Entonces, a esto le sigue una región donde vamos a encontrar los radios uniseriados, ¿no? Donde las células siguen encontrando su diferenciación. Luego encontramos al famoso xilema, que es un tipo de tejido secundario. ¿Ya? ¿De qué? De transporte. Vamos a encontrar el cambium e inmediatamente encontramos el floema, que es el otro tipo vascular de la planta. Si seguimos más hacia afuera, encontramos el córtex, donde podemos ubicar canales resiníferos, es decir, donde se mueve la resina. Vamos a encontrar el felógeno, que es ya un tejido protector que va a estar inmediatamente, digamos, como la base, inmediatamente después de lo que es la dermis. Pero el felógeno en realidad es el que va a permitir el desarrollo del suber, ¿no? Suber o corcho. Entonces, esta región es la región protectora. Aquí vamos a encontrar la epidermis y luego vamos a encontrar la cutícula. Pero hay que recordar que la cutícula no es tejido vegetal como tal, la cutícula, o sea, no está compuesto por células. Lo que nosotros vamos a tener aquí es la presencia, pues, de secreciones celulares tipo resinas o tipo ceras, ¿no? Que van a formar parte de la cutícula. Bien. Ahora, vamos a hablar acá acerca de los tejidos protectores. Nos indica que los protectores van a estar representados por la epidermis y la peridermis, los cuales van a cubrir los órganos de las plantas. La epidermis está formada por células aplanadas de paredes delgadas, cubiertas por cutina, ¿no? Por lo cual nosotros aquí mencionábamos como cutícula, que es una capa cerosa que le da la impermeabilidad a la planta. Es decir, nada entra, nada sale. En la epidermis se encuentran los estomas formados por dos células oclusivas que regulan la transpiración y permiten el intercambio gaseoso entre el aire y la planta. Entonces, queda establecido de que la epidermis es impermeable y que el intercambio gaseoso entre la planta y el aire solo se dará a nivel de los estomas. Ahora, la epidermis de la raíz presenta los pelos radicales que, sumados, proveen un área extensa de absorción. Se puede encontrar también pelos, papilas, entre otras cosas. En tanto que la peridermis reemplaza el epidermis en las plantas leñosas y semileñosas. Muy bien. Dicho esto, entonces, podemos decir que si bien la peridermis reemplaza a la epidermis en las plantas leñosas y semileñosas, entonces la epidermis es propio de plantas herbáceas. ¿Ok? Vamos entonces con esta connotación, que la epidermis es propio de plantas herbáceas. Bien, entonces, si estamos hablando acerca de los estomas, entonces vamos a definir a los estomas. Los estomas son pequeños orificios o poros que atraviesan la epidermis de las plantas, que permiten el intercambio gaseoso del interior de la planta con el exterior. Poseen una morfología particular que les permite abrirse o cerrarse según las condiciones de la planta. Muy bien, entonces tenemos aquí la hoja, aquí está el haz de la hoja, que es la cara que da hacia el cielo, que da hacia el sol, y luego tenemos el embés, que es la cara que da hacia el suelo y que está oculta, o mejor dicho, dándole la espalda hacia el sol. Entonces, en este embés vamos a encontrar al parénquima, y en este parénquima vamos a encontrar el tejido epidérmico, donde se va a localizar los estomas. Entonces, vamos a tener los estomas conformados por células oclusivas y un espacio que se llama el ostiolo. Entonces, un momento, estos estomas van a estar cerrados, y en otro momento los estomas van a estar abiertos. Ahora bien, nos colocan aquí un pequeño concepto, lenticelas.
Las lenticelas nos indican, son estructuras pequeñas y circulares, ¿no? O mejor dicho, son estructuras pequeñas y circulares o alargadas, que se forman en la corteza o la superficie de los troncos, tallos y ramas de muchas especies de árboles y demás plantas. Es decir, que esto lo vamos a encontrar en las plantas leñosas y semileñosas. Su función es realizar intercambio de gases, respiración y transpiración en los tallos y raíces con peridermis, en sustitución de los estomas. Entonces, queda claro que en las plantas herbáceas vamos a tener a los estomas propiamente dicho, y en las plantas leñosas y semileñosas nosotros vamos a encontrar a las lenticelas. Muy bien, nos muestran aquí un corte transversal, nuevamente un esquema donde vemos el tallo del leñoso, le sacamos un corte tipo pastel de la corteza, un corte transversal de la médula como indica acá, y aquí vamos a encontrar a las lenticelas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el parénquima, el tejido suberoso, no saderoso, acá hay un error, y las lenticelas, ¿no? Que es el espacio que está reemplazando al estómago. Ahora, la felodermis. ¿Qué nos dicen de la felodermis? La felodermis es un tejido que se halla en la corteza de las plantas leñosas, integrando la peridermis y formado a partir de un meristema secundario denominado felógeno, o sea, el felógeno que nosotros estábamos viendo aquí. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, está formando la corteza de las plantas leñosas. Muy bien. Avancemos entonces. Aquí nos colocan una imagen de lo que es la parte, la corteza, ¿no? En donde vemos nuevamente la cutícula, que es la sustancia cerosa que va a permitir la impermeabilidad, la epidermis, que da origen a la cutícula, las células del corcho, el felógeno, el felodermo y la corteza. Luego tenemos la cutícula, ¿no? Un proceso de diferenciación, miren, la epidermis, el corcho, el felógeno, felodermo y la corteza. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a tener con respecto a la felodermis, ¿no? Tejidos ahora fundamentales o parénquimas. Nos indican que estos tejidos los encontramos en los tallos, en las raíces, los frutos y también como tejido de relleno. Ahora, son células poliédricas con vacuolas desarrolladas que pueden elaborar el alimento o almacenar diferentes sustancias. Muy bien, entonces dentro de lo que son los tejidos fundamentales o parénquimas, vamos a encontrar estos cuatro. El parénquima clorofiliano, el parénquima de reserva, el parénquima acuífero y el parénquima aerífero. Dentro de lo que es, o con respecto a lo que es el parénquima clorofiliano, vamos a darnos cuenta que se ubica en el mesófilo de las hojas, en los tallos jóvenes. Su estructura son células con paredes delgadas, con abundantes cloroplastos. De ahí el nombre de parénquima clorofiliano. Y su función es la fotosíntesis. Con respecto al parénquima de reserva, se encuentra en raíces engrosadas, tallos subterráneos, bulbos, rizomas, semillas, el mesocarpo de los frutos. Y ya su nombre nos está diciendo cuál va a ser la función. Pero ¿cuál es la estructura? Las sustancias de reserva se almacenan en las vacuolas, lo que hemos visto la semana pasada. También se pueden almacenar en plastidios o en las paredes celulares. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto a su función, el parénquima de reserva, como les he mencionado, va a participar en el almacenamiento de sustancias. Muy bien. Hola Héctor, muy buenos días. Si tienes alguna duda o consulta, me indicas, por favor. ¿Qué tal? Profesor, tengo un par de dudas, pero es de las anteriores semanas. Perfecto, perfecto.
Es que hoy no me toca la semana 4, la semana 4 me toca, bueno, biología me toca el martes, pues. Así que se me podía responder un par de dudas de Ya, anterior semana. perfecto. Dime entonces. Ya. Ah, ¿cuál sería la diferencia, o bueno, cuál sería la función, o no sé si por características, de las sales minerales en comparación de los anhidrido carbónico? Ya. El Porque, anhídrido carbónico versus las sales minerales. Ok. ajá, por favor. Para nosotros, mi estimado Héctor, para nosotros los animales, el anhídrido carbónico es un gas producto del metabolismo, es decir, producto de la respiración celular, en donde nosotros necesitamos como sustrato al oxígeno, damos por producto, y es un producto de desecho, el anhídrido carbónico, ¿ok? El CO2, ¿correcto? ¿Ya? O sea, es un Profesor, producto de desecho. ¿por qué, profe, una preguntita? Dime. ¿Por qué el anhidro carbónico está en los inorgánicos y teóricamente tiene carbono? El carbono no Ah, significa, no, 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 no. ¿no? A ver, vamos primero. Tú te centras en esto. Toda molécula orgánica, escucha bien, toda molécula orgánica tiene carbono. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Sí, Pero no toda, escúchame bien, pero no toda molécula que tiene carbono es orgánico. ¿Está bien? Son ya, dos profesor. cosas diferentes. Toda molécula orgánica tiene carbono, eso de cajón. Pero no toda molécula que tiene carbono es orgánica. ¿Ya? Y ahí entra el anhídrido carbónico. No pienses, por favor, que porque una molécula tiene carbono, va a ser orgánico. Pero si Ah, a sí, ti te dicen, ¿ya? Pero si a ti te dicen, es que esta es una molécula orgánica, entonces tú qué dices, debe tener carbono. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? ya, profesor. Sí, Ya, profesor, muchas gracias. ya, chévere. Ahora, sigamos con la diferenciación. El CO2, para nosotros los animales, es un producto de desecho, pero para las plantas es un sustrato para poder realizar la fotosíntesis, ya que, y escúchame bien ahí, ese carbono inorgánico, ¿ya? Es luego fijado en el proceso de fotosíntesis para formar parte de una molécula orgánica. Y hasta ahí lo dejo, ¿por qué? Porque tú vas a tener en la semana 5 la clase de fotosíntesis, pero ya te voy diciendo que las plantitas utilizan justamente el anhídrido carbónico para poder realizar ese proceso de fotosíntesis. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya. Ahora, ¿cuál es la Sí, profesor. diferencia con las sales? Las sales, mi estimado Héctor, ¿ya? Van a cumplir la función de regular el balance hídrico en primer lugar. ¿Ya? O sea, las sales están en nuestro cuerpo para que el agua se desplace para un lado o para otro, dependiendo la concentración de sales, ya que donde hay más sales, el agua se va a desplazar ahí. ¿Ah? O sea, en primer lugar es eso, va a permitir el balance hídrico del cuerpo. Entonces, por eso es necesario que cuando nosotros tomamos agua, esta agua debe ser potable. ¿Qué significa que el agua sea potable? ¿O qué significa el término potabilización del agua? Significa que yo al agua le tengo que agregar sales. Pero ¿para qué le agrego yo sales al agua? Para que el cuerpo pueda asimilar o interiorizar el agua. ¿En qué manera? Yo voy a agregar al agua sales en menor proporción que las sales que se encuentran en mi cuerpo. ¿Para qué? Para que el agua pueda ingresar. ¿Ya? En ese evento que tú ya has visto denominado ósmosis. ¿Ya? Entonces, primera función de las sales minerales es mantener el equilibrio oncosmótico. ¿Ya? El equilibrio del agua. La segunda función de las sales, regular bombas. ¿Ok? Regular las bombas. Ejemplo clásico, las bombas de sodio y potasio. La bomba de calcio ATPasa. O sea, las sales van a participar
dentro de la línea de regular el agua, también van a participar en mantener el equilibrio y las gradientes salinas que necesita nuestro cuerpo. Entonces ahí está la segunda función. Y la tercera función es participar en eventos fisiológicos, como ¿cuál? La contracción muscular que necesita el calcio, ¿ya? La coagulación que necesita calcio, sodio y potasio que se necesita para el impulso nervioso. Entonces, esa es la diferencia funcional entre el CO2 y las sales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Me comprendiste, sector? Sí, las sales minerales como diferencia regula el agua para el cuerpo, que sería el equilibrio osmótico, regula las bombas, Exacto. participa en ¿Ya? todo evento fisiológico, ¿no? O en Como algunos. claro, en algunos eventos, no en todo, en algunos eventos, como la contracción muscular que necesita Ajá. calcio, ¿ya? El impulso nervioso que necesita sodio y potasio. Ujú. Profesor, tengo otra duda. Los Dime todas las glúcidos. dudas que tengas, mi estimado. Sí, porque bueno, soy nuevo en esto de aprender ciencias, así que Ya, tengo muchas dudas. En los lánzalas. glúcidos, Ya. ¿cómo se llama esto? Los polisacarios llamados almidones y glucógenos, aquí Ujú. en mi libro dice que son sintetizados en plantas, pero en la clase que tuve dijeron que era reserva de energía, pero los lípidos no eran reservas de energía, o sea, como que eso Ya, me confunde un poco. una muy buena pregunta. Bien. Un ratito, dame unos 10, voy a cambiarme. Parece que me voy a cambiar con la banquita. Ya, ahora sí. Vamos. Nosotros tenemos a los polisacáridos que son del tipo reserva y del tipo estructura, o sea, de función de reserva y función estructural. Los almidones son reserva energética y son producidos en las plantitas, ¿ok? Siempre, cada vez que tú comes tu papita, comes tu zanahoria, tu camote, tu arroz, son ricos en almidones. Y de ahí nosotros sacamos nuestra primera fuente de energía. ¿Ah? O sea, las plantas, y como vas a ver en la semana 5, producto de la fase oscura de la fotosíntesis, se van produciendo ya los almidones. Ese es un aminoácido, disculpen, ese es un polisacárido de reserva. La plantita lo utiliza y lo utilizan los animales. Luego tenemos el glucógeno. El glucógeno es otro polisacárido, pero que es formado no en las plantas. El glucógeno es específico de animales. Tú formas glucógeno. O sea, tú desayunas tu almidón, se produce la glucosa, se produce por ende ATP, utilizas tu energía, pero el sobrante de ese ATP, o el sobrante, mejor dicho, de esa glucosa, no del ATP, el sobrante de esa glucosa que tú has consumido con tu pan, tu palta, tu avena, ese sobrante, tu cuerpo, como no lo va a utilizar en ese momento, lo va a agarrar y lo va a transformar en glucógeno y lo va a tener ahí guardadito hasta que tú, a eso de las 10 de la mañana, que ya el cuerpo necesita comer algo, empieza a agarrar el glucógeno. Entonces, si has tomado un buen desayuno, se forma tu reserva de glucógeno y no tienes hambre. Si has tomado un mal desayuno, solamente una tacita de cocoa, por ejemplo, sin pan, sin nada, porque estabas apurado, no se forma el glucógeno. Y eso de las 10 de la mañana que se necesita, entonces el cuerpo ¿qué hace? Empieza a jalar la pitita del hambre, ¿no? Porque no hay glucógeno. Entonces, hasta ahí. Ahora, ¿por qué te digo que es la primera fuente de energía? Porque los carbohidratos son muy fáciles de hidrolizar, ¿ok? Pero ojo, ¿qué sucede? Por otro lado, nosotros vamos a tener, ¿a quién? A las grasas. Bien dices tú que las grasas son la mayor fuente de energía. Sí, pero no son la primera fuente de energía. ¿Por qué razón? Porque para las grasas sí se necesita invertir más tiempo para degradarlas. Pero lo hacemos.
Claro que sí. ¿Necesitamos grasas? Claro que sí. Y te explico. Te había mencionado lo del glucógeno. Pero ¿qué pasa, Héctor, si es que yo consumí un buen desayuno, ¿ya? Y en el almuerzo, wow, me dan mi entrada, mi sopa, mi segundo, mi postre. Entonces, reservo más glucógeno. Pero el hígado ya no puede tener mucho glucógeno. Entonces, convierte ese glucógeno en ácidos grasos y forma la grasa. Y esta grasa es sacada del hígado y es llevada hacia las zonas del tejido adiposo. Cuando tú no has almorzado bien, no has desayunado bien, ¿ya? O cuando tú estás haciendo ejercicios intensos, estás jugando una pichanga, se va rápidamente, se va a ir tu glucógeno, rápidamente. Pero como sigues jugando tu pichanga, no te vas a parar a desayunar o a cenar o a almorzar. ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a reclutar nuevamente las grasas que se han almacenado, los ácidos grasos. Entonces, tú sigues sin ningún problema. O sea, te van a dar más energía, pero eso es cuando se agotaron tus reservas de carbohidratos. ¿Ok? El otro tipo de carbohidrato, que ya te había mencionado, el almidón y glucógeno, está el otro, que es estructural, es la celulosa. La celulosa es también un polisacárido y también está hecho de glucosa, pero nosotros no podemos metabolizar la celulosa. La utilizamos como fibra, ¿ya? Y esta celulosa forma las paredes de las células vegetales. Entonces recuerda, carbohidratos son la primera fuente de energía porque son fácilmente hidrolizables. Las podemos romper, podemos obtener la glucosa y con la glucosa tranquilamente obtengo mi ATP. Los carbohidratos van a buscar la misma ruta. Las grasas van a buscar las mismas rutas, ser rotas, hidrolizadas y todo eso para formar glucosa o intermediario de la glucosa. Y con ello obtener energía. Pero claro, son 3 veces más, ¿ya?, la energía que te da 1 gramo de grasa que 1 gramo de carbohidrato. ¿Está bien, Héctor? Ok, profesor, entonces los almidones y los glucógenos son la primera fuente de energía que tenemos y los lípidos y las grasas son como después de ya consumir toda la primera lote de energía, se podría decir, lo procesa pero más Exactamente. lento. Ya. Exactamente. Recuerda, tú consumes almidón, pero produces glucógeno, Ok, ¿ya? Porque el almidón lo producen las plantas. Tú, sí. toda glucosa sobrante, lo formas no en almidón, lo formas en glucógeno, ¿ya? Profesor, y para las plantas sería lo mismo, ¿no? O sea, producen almidones como fuente de energía y su grasa sería la cera, si no más recuerdo. Es otro tipo de ¿Proceso? lípidos de reserva, ¿ya? Las plantitas lo que ubican son triacilglicéridos, ¿ok? La Ujú. cera, por ahí, lo tienen como una fuente de energía, pero las plantas no tienen ese evento que nosotros, ¿no? Las plantas siempre prefieren almacenar como almidones, ¿ok? Ah, No vas a ya. encontrar así como una grasa como tal. ¿Por qué? Porque las ceras, mi estimado, no tienen esa función energética. Las ceras tienen la función de protección ante la desecación. La planta no utiliza sus ceras para obtener energía, ¿ya? La planta reserva su almidón. O sea, para la planta su reserva es el almidón. Lo que para nosotros nuestra reserva es el glucógeno, para ellas es el almidón. O sea, ellas no se van a quedar nunca sin almidón. Si se quedan sin almidón, simplemente se mueren. ¿Ok? Ya. Y la cera es para evitar o Claro, sea, que para se le vaya evitar el la agua, deshidratación. Es, la es una, deshidratación. una capita que impide la desecación, ¿no? Por eso las manzanitas, todas las frutas brillan porque están cubiertas de cera. Pero si ya pasa el tiempo, esa cera se va acabando y empiezan a secarse o podrirse. Profesor, y la celulosa es para la pared celular, pero la mureína Ya, también para la pared celular. ¿Cuál es la diferencia entre sí? excelente. Solamente que la mureína, ya, pertenece al péptido glicano o glucano, que es la parte de la pared de las bacterias.
¿Ya? O sea, la pared celular de los vegetales está hecho de celulosa, pero la pared celular de las bacterias está hecha de peptidoglicano, cuyos componentes son la mureína y la pseudomureína. ¿Me escuchaste, Profesor, Sergio? Dime. sí. A ver, espere, creo que tenía una pregunta acá. Estaba estudiando. Ya. Profesor, estaba estudiando sobre los anteriores boletines que tenía y había una pregunta, no sé, creo que le puedo mandar foto, a ver si usted me la puede responder. Es que tengo una duda. Voy a dejar de compartir ya para estar ya Ah, más. A ver. a ver, es que dice acá, la nucleocapside está formada por Nucleocápside. ácido, nucleocápside, está formada por el ácido nucleico y capsómeros. El Exacto. capsómero no es teóricamente la proteína que le iría al... Porque había otra estructura, no me acuerdo. Cápside. Ujú. Porque la nucleocapside, o nucleocápside, Nucleocápside. Ajá. son solamente dos, que es ácido nucleico y cápside. Y la cápside, Ujú, su proteína es el capsómero. ujú. ¿Estaría bien formular la pregunta si dice ácido nucleico y capsómeros? Porque teóricamente la proteína, no Ya, cápside. lo que sucede es que se dice ácido nucleico y cápside y no capsómeros porque la unidad estructural es la cápside. ¿Ya? O sea, cuando tú dices la nucleocápside está formada por ácidos nucleicos y la cápside, estás asumiendo de que el virus está completamente armado. Y cuando está completamente armado, ¿ya? Entonces, ahí tú dices cápside. No vas a encontrar que diga capsómeros porque no reflejan la unidad completa, sino la unidad básica de la cápside. Es como la computadora, ¿no? Yo te digo, te llevo la computadora. Entonces tú supones ahí, cuando te digo te llevo la computadora, es porque es la computadora con la pantalla, el teclado y el CPU y todo ello, ¿no? Pero si yo te digo, ya te llevo, pero te llevo con la pantalla, sabiendo que la pantalla forma parte de mi laptop, pero si yo te digo te llevo la pantalla, ¿qué significa? Que posiblemente pueda que no tenga el teclado, puede que no tenga el mouse, ¿no? Entonces, por eso se le dice cápside, porque se asume que está completo. Si tú le dices capsómeros, da a entender de que es ácido nucleico y los capsómeros, pero solo por presencia, no porque estén constituyendo la cápside. ¿Ok? Ujú. No, sí, es que aquí la pregunta decía, la nucleocápside está formada por ácido nucleico y capsómeros. ¿Era un verdadero o falso o era una pregunta? ¿La puedes ¿Verdadero y mostrar o le falso? puedes tomar una captura y ponérmela ahí? A Porque ver, creo depende que del contexto. ¿O es una sí. pregunta de qué se parata? Porque yo lo puedo ubicar acá. No, es de otro año. Ya, perfecto. A ver, creo que sí le puedo mandar foto. Es que tenía esa duda porque yo respondí que era falso, porque como no era algo completo. Uh-huh. Ah, Por eso depende del contexto, ¿no? Si te ah, dice que la nucleocápside está formada como un verdadero o falso, ¿no? Está formada por ácido nucleico y capsómero, entonces ahí en ese contexto de verdadero o falso, sí está bien, sí es verdadero, ¿ya? y ya se le envió, Pero profesor. si te A ver, dijeran a ti, y solo por capsómeros, no es que solo por capsómeros, tiene que ser capsómeros. A ver, vamos a ver ahí, la plana número 1. ya. ¿Verdad? ¿Ya ves? Claro, ahí sí se aplica, ¿ya? Ahí sí se aplica, porque dice la nucleocápside está formada por ácido nucleico, pero te da en determinar verdadero o falso.
Si solamente te dijera acá, y solo por capsómeros, si diría solo por capsómeros, ahí sí estaría mal. Entonces ¿Ya? cuenta por habla de general, o sea, si hay capsómeros, Claro. da como entender Claro. que hay capside, ¿no? Cápside. 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 Ya. Ya. Ah, ok, profesor. Sí, Perfecto. porque eso me tenía muy confundido, porque dije, bueno, no dice la información en general, que es No. verdadero. Claro. Ajá. Sí, sí. Siempre debes ver el contexto, cómo se te pregunta. ¿Ya? Para que tú puedas tener ahí la idea. Ya. Profesor, ¿podría explicarme, por favor, la clasificación de los criterios de Carl Woese o Woese ¿Cómo, de cómo? las OTS? La clasificación, o sea, la clasificación Clasificación de de los... organismos según Carlos Gus. Ajá, Carlos Woese. Ya. Ah, Bien. Hay que dar contexto. Siempre te tienes que poner en contexto. Siempre te voy a poner en contexto para que tengas todo el contexto. Tú sabes que la clasificación que, bueno, les han dicho en clase que la clasificación que se maneja es la clasificación morfológica de Whittaker y los 5 reinos, ¿no? Monera, protista, fungi, animalia y vegetal, ¿no? Esos son los 5 reinos. Pero estos 5 reinos están en base a morfología, es decir, cómo están los organismos emparentados, cómo es su arquitectura, cómo es su fisiología, y ahí, ¿no? Por eso se paran en esos 5 reinos de Baker. Carl Woese es un bioquímico que, en vez de utilizar estos parámetros morfológicos o morfofisiológicos, se fue a utilizar la molécula que todos los organismos tienen, que son los ácidos nucleicos. Y de estos ácidos nucleicos, él cogió un marcador, y es el marcador 5S. 5S, ¿por qué? Porque es un gen de ribosoma, ¿ya? Y es un gen que lo tiene todos los organismos, porque todos los organismos tienen ribosoma, ya que todos los organismos necesitan sintetizar su proteína. Con ese. Y con eso él agarró, se fue al mar muerto, muestreó todo, agarró y ¡boom! Empezó, ¿no? Esa es la famosa bioquímica comparada. Utilizó las herramientas bioquímicas, que en este caso es ácidos nucleicos. Mandó a secuenciar esas y cuando empezó a agrupar, se dio cuenta que el programa de computadora agarraba una agrupación, segunda agrupación, tercera agrupación. Agarró en 3 agrupaciones bien definidas. Y él se dio cuenta que existía una coincidencia. Todos los organismos que tenían membrana nuclear, o sea, carioteca, entraban, el grupo de eucariotas formaba un solo grupo. Y entonces lo que se esperaba era de que los que no tenían carioteca también formaran otro grupo. O sea, debería ser solamente 2 grupos los que tienen, pero no. Él agarró y se dio cuenta que los procariotas se dividían en 2 grupos y eran las bacterias y las arqueas. Él a bacterias le puso el nombre de eubacterias, ¿no? Y a las arqueas lo dejó como arquea y a los eucariotas como eucaria. Entonces son esos 3, pero ya no los llamó reino. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no los llamó reino? Porque cuando fue a comparar con la clasificación de Whittaker, todavía existía similitudes en cuanto. ¿Por qué? Porque dentro de eucariota también había rama de animales, rama de vegetales y rama de otros organismos unicelulares y la rama de honguitos. Entonces él dijo, no voy a romper los reinos. Lo que él crea es una taxa superior a reino, un nivel superior de clasificación. Y se llamó dominio. Dominio eubacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Entonces, Whittaker, reinos. Gus, dominios. ¿Está bien, Héctor? Sí, profesor, o sea, las arqueas son arqueas bacterias que son bacterias que están en situación
de extremada, ya no me acuerdo, extremado clima, ¿no Ya, se puede decir? Extremado claro, caso. no. No digas que las arqueas son bacterias. Esa es una falacia. Arquea es arquea. Bacteria es Arquea. bacteria. ¿Ya? Ujú. Ahí apunta. Arquea es arquea, bacteria es bacteria. Solo que con Whittaker se pensó que todas eran bacterias. Se pensó. Pero en realidad Ujú. no. Porque las arqueas viven en ambientes extremos. Por eso le dicen extremófilos. Vas a encontrar arqueas que viven en aguas termales. Vas a encontrar otro grupo que vive en agua con mucha sal, como el Mar Muerto, ¿ya? Otras a altas presiones, otras que viven en pHs o muy ácidos o muy alcalinos, cosa que no vas a encontrar en las bacterias. En bacterias tienes un grupo de extremófilas, pero la mayoría de bacterias son mesófilas. Pero tiene un pequeño grupo, pero sigue siendo bacteria. ¿Cuál es la diferencia entre arquea y bacteria? Es que la membrana de las bacterias, la diferencia está en su membrana. La membrana de las bacterias está unida por una bicapa de fosfolípidos y enlace éster, ¿ya? El enlace éster. En cambio, las arqueas tienen una monocapa bilipídica, ¿ya? Es una monocapa bilipídica, la otra es bicapa lipídica, y no está unida por enlaces éster, están unidas por enlaces éter, ¿ya? Te voy a poner aquí, arquea igual enlaces éter. Y por otro lado, bacteria igual enlaces éster. ¿Ok? Profesor, ¿y Entonces, cómo sería el enlace éter, como usted dice? ah, ahorita para biología no te voy a complicar. Ah, Quédate ya. con el nombre nada más. ¿Ya? Ya. No se te va a preguntar en biología cómo se arma un enlace éster o hetero. No. No. Eso dejámoslo para química. Porque si no voy a entrar en más detalle y eso te puede confundir. Que tu profesor de química lo diga cuando toca hablar enlaces, grupos funcionales y enlaces. Solo tú Profesor, ya llévate de antemano que es esto. ¿enlace éter para qué era? ¿Puede repetir, por Ahí te favor? lo puse en el chat. Arquea, Ah, enlaces éter, ¿ya? ya. Bacteria igual enlaces éster. Profesor, pero enlace éster no era la de los lípidos también. Claro, te estoy diciendo justamente la diferencia entre arquea y bacteria es a nivel de los lípidos de membrana, Ah, ok, sí, ya. ¿ya? A nivel de los Um, lípidos de membrana. Ahí está la diferencia. ¿Podría explicar las proteínas, por favor, profesor? ¿Ya? Las proteínas, tú sabes que existen las 4 macromoléculas. Sí. Los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Bien. Sí. Ahora, proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? En primer lugar, las proteínas están hechas a base de unos monómeros. Estos monómeros se llaman aminoácidos. ¿Correcto? Aminoácidos. Estos aminoácidos, cuando se unen, ¿ya? Lo van a hacer gracias a un enlace. Este enlace se llama enlace lipídico. ¿Ya? Sí. Disculpe, enlace peptídico. Peptídico. ¿Ya? Los aminoácidos se unen por medio del enlace peptídico. ¿Correcto? Muy bien. Sí. ¿Ya? Ya. Bien. Ahora, se considera como proteína aquella macromolécula que tiene por encima de 60 aminoácidos. O sea, a partir de 61 ya es una proteína. Si tiene de 60 para abajo, no se le dice en sí proteína, se le dice péptido, ¿ya? Un péptido, ¿correcto? Vamos a tener, puede ser un dipéptido, tretapéptido, pentapéptido, decanopentapéptido, lo que sea en péptido. Pero eso es cuando tenemos de 60 aminoácidos para abajo. Ahora bien, los aminoácidos van a Ujú. poseer una estructura específica. Y aquí, espérate, creo que tengo acá la separata de la semana 1. Déjame ver.
Momentito. Sí, sí lo tengo. Ya, un ratito. Para que no esté hablando solamente en el vacío. Ya, voy a compartir. Ya. ¿Ves mi pantalla, no es cierto, Héctor? Sí, profesor. Ya. Acá nos ubicamos. Este es el aminoácido. Tiene un grupo amino, este es un grupo funcional amino, un grupo funcional carboxilo y el carbono alfa, ¿no? El carbono central. Cuando se unen, como le dije, dos aminoácidos se unen formando por medio de un enlace peptídico. Ahora, estos grupos R que ves acá son grupos que le van a dar una característica determinada al aminoácido. Algunos grupos R son carga positiva, por lo que le dicen aminoácidos positivos o aminoácidos básicos. Otros R van a tener carga negativa, van a decir aminoácidos negativos o aminoácidos ácidos. ¿Ya? Otros no van a tener carga, son los aminoácidos apolares. Otros van a tener anillos, son los aminoácidos aromáticos. ¿Ok? O sea, eso para que entres en contexto que quien pone las características del aminoácido es el grupo R. ¿Por qué es importante? Porque existen 20 tipos de aminoácidos. Y si te dicen que existen 20 tipos de aminoácidos, es porque existen 20 tipos de R. ¿Ya? Esos son los principales. Las proteínas se les conoce como unas macromoléculas bien versátiles. ¿Ya? Son bien versátiles. ¿Por qué son versátiles? Porque las vas a encontrar cumpliendo muchas funciones. Muchas funciones. Y eso depende del tipo de su estructura. Aquí abajo están los niveles estructurales de la proteína. Son estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿En qué consiste cada una de estas estructuras? La primaria es solamente la secuencia de aminoácidos. Solamente eso, ¿no? La línea de todos los aminoácidos unidos por el enlace peptídico. La secundaria es cuando esos aminoácidos, esa cadena de aminoácidos, ¿ya?, se empiecen a enrollar, ¿no?, formando una hélice alfa, o se empiezan a plegar formando una hoja beta. Es como cuando tú tienes ahí tu rosario y al rosario lo puedes empezar a girar así y se va formando, se va torciendo. Esa es la estructura secundaria. Luego tenemos la estructura terciaria. La estructura terciaria ya es la secundaria, como puedes ver aquí, ya es la secundaria, pero plegada aún más. ¿Ya? O sea, se va plegando cada vez más. La cuaternaria ya no es tanto plegamiento, sino es unión de subunidades. Entonces, hay proteínas que tienen, la mayoría de proteínas tienen estructura terciaria. Y hay un grupo de proteínas que tienen energía cuaternaria, es decir, que están ubicados como con subunidades. Ahora, ¿por qué te digo que las proteínas son moléculas versátiles? Bueno, son justamente por esos 20 aminoácidos es que adquieren una versatilidad funcional muy bonita. Vas a tener tú proteínas que son de naturaleza fibrosa, o sea, su estructura de la proteína es casi lineal, como el cable de mi mouse. ¿Ya? Su función es así, ser estirado. Esas proteínas fibrosas son, por ejemplo, el colágeno, que está en la piel, ¿ya? El colágeno, la fibronectina y muchas otras proteínas que participan en la piel, porque forman estructuras. La otra agrupación de proteínas son las proteínas globulares, como la que está aquí. Esta es una proteína globular, ¿ya? Proteína globular. Tiene una conformación tridimensional, globular. Ejemplo de proteínas globulares. Vas a tener a la albúmina, es una proteína globular. Las inmunoglobulinas, es otra proteína globular. La hemoglobina, es otra proteína globular. ¿Ya? Todas las enzimas son proteínas globulares, toditas. ¿Ok? Bien, entonces, esa es la otra clasificación. Esa es la clasificación de acuerdo no a sus niveles estructurales, esa es clasificación de acuerdo a la estructura final que tiene. Luego viene la clasificación funcional.
¿En qué participan las proteínas? Entonces, las proteínas pueden participar, en primer lugar, como proteínas motoras, ¿ya? Proteínas motoras. Ejemplo de una proteína motora, o sea, las que promueven el movimiento. La miosina, ¿ya? La miosina, lactina, proteína motora. Otra proteína, otra función, de reserva. Una proteína de reserva, la gramínea. Por ejemplo, la proteína del trigo. Ya, esa nos va a dar energía también, pero primero está como reserva. Una proteína propiamente energética. Vamos a encontrar proteínas energéticas como la caseína, que es la proteína que está en la leche. ¿Ya? Entonces ya vamos, motora, de reserva, energética, ¿ya? Ahora, proteína de defensa. Una proteína de defensa, los anticuerpos, la trombina, los anticuerpos que nos protegen de las infecciones. La trombina que nos protege de las hemorragias. Cuando nos hacemos un corte, la trombina salta y evita que nos muramos desangrados porque va a coagular la sangre. Luego tenemos proteínas estructurales. Ya te había mencionado, el colágeno, la queratina, son proteínas estructurales. Proteínas metabólicas. Ahí entran todas las enzimas, porque todas las enzimas son proteínas. Proteínas de transporte. Vamos a tener a la hemoglobina que transporta el fierro y el oxígeno. Vamos a tener a las proteínas citocromos en la respiración, en el transporte de electrones. ¿Ah? Vamos a tener proteínas reguladoras. ¿Cuáles son las proteínas reguladoras? Las hormonas proteicas. ¿Qué hormona proteica vamos a tener nosotros? Vamos a tener a la insulina, al glucagón. Esos son proteínas. Ya. Y luego, ¿cuál estoy olvidándome? Ya están, ¿no? Son las 6. Profesor, profesor, ¿la proteína reguladora son hormonas? Ah, ya. Okay. Pero ojo, hay hormonas que son proteicas y hay hormonas que son lípidos. ¿Ya? De dos tipos hay. ¿Me entendiste, Héctor? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna otra duda? A ver, busca por ahí, capaz tengas alguna otra duda, algo que más quieres que te aclare. Ah, ya, sí, profesor. Mayormente las preguntas que vienen en los boletines sobre la semana número 1, o que me va a venir en el examen, me imagino, me pone como un tipo para enlazar las clasificaciones de proteínas, o los tipos de proteínas. ¿Cómo puedo enlazarlos? Si, bueno, podrían, por ejemplo, poner cualquier tipo de proteína, porque imagino que hay muchas proteínas de defensa, aparte de anticuerpos y trombina. ¿Cómo podría identificar cuáles son proteínas de tal, cuáles son proteínas de No, otros? las preguntas no te van a llegar tan memorísticas ni tan puntuales a ese nivel. Eso yo les pregunto acá a mis estudiantes de bioquímica y biología molecular en la facultad. Pero a ustedes en la pre, si les pide enlazar, o sea, ya te van a dar los ejemplos que están en el libro, ¿no? Ah, Te van a poner insulina, te van a poner inmunoglobulina, trombina, albúmina, y tú tienes que indicar ellas a qué función pertenecen, ¿ya? Pero no te van a poner, por ejemplo, elastina, entactina, colágeno del tipo 1, colágeno del tipo... Eso no va a venir en la pre, porque no. Sería ya criminal preguntar eso, pero no, ese tipo de preguntas no te van a venir. Solo con los ejemplos que te van a dar en el libro y que se repite cuando el profesor está dictando la clase. ok, sí, porque en el libro no hay, o sea, en el libro no hay tipos de proteína. Claro, o sea, cuando tú ves el libro y ves clasificación, el libro, no la separata, sino el libro. Claro. Ahí sí vas a ver las funciones de las proteínas, ¿no? Ajá. Pero en la separata no viene, pues, o sea, te No, en dice separata proteína. no. Lo que pasa es que la separata es un punto de partida para que el docente desarrolle la clase. Ah, ya. ¿Ya? Es el punto de partida para que el docente desarrolle la clase. No puede estar todo en la separata. ¿Por qué? Porque en realidad
sería ya repetitivo lo que el docente va a hacer en la pizarra. Pero sí está ahí para que el estudiante sepa de los temas que se están tratando. Ujú. No, sí, es que bueno, yo estudio letras y en letras siempre viene la información en el boletín. Así Ah, que, sí. claro. Sí, 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 pero pues en en ciencia ciencias es no viene. diferente. Ajá, y me confunde porque yo estudiaba con el boletín y decía, pero hay cosas que no vienen acá. Y me compré No, el por libro ahorita eso, y sí viene. claro, tienes que tener el libro y, bueno, asistir a clases y usar consultas académicas, ¿no? Para que todas tus dudas se te vaya a aclarar. Ya, profesor, y también eso sí es en química, o sea, necesito comprarme el libro de química sí o sí. Eso depende de si encuentras un poquito de problemas al entender química. Yo te recomiendo que comprarías el libro, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades, ¿no? Ah, no sé, quería recomendación, pues. Porque sí, Exacto. en biología sí no entendía, o sea, sí me ha mareado, estoy con profesores, todo eso me ha mareado. Pero ya con el libro ya Ujú. puedo entenderlo mejor. Ahí tienen buenos Claro, resúmenes. exacto. Ujú. Sí. Ya, creo que Eso, eso sería algo más. eso, Y a ver, pues, las estructuras y funciones de las, creo que era aquí de las células, eran de las, ya me acuerdo que era de acá, de la procariota, ahí está. la célula Estructura, procariota. ajá, estructura, me Ya, podría repetir. a ver, un ratito. Voy a ver si tengo acá la semana, esa es semana 2, ¿no es cierto? Sí, Déjame ver un ratito si puedo bajar la semana 2 del correo. ya, profesor, por favor. Mm. Se está lentiendo. Un rato voy a apagar mi cámara. Ahora sí es más rápido con la cámara apagada. Acá está. Ya. Descargando. Un ratito se ha... Ya, listo. Ya descargó. ¿Ves mi pantalla? Sí, profesor, sí veo. Ya. Para poder ubicar a la bacteria. Ya. Esta es la estructura general de la bacteria. Se divide en dos componentes, en dos agrupaciones, mejor dicho. Aquellos que son las estructuras principales, básicas o necesarias que debe tener toda bacteria, y las estructuras secundarias o accesorias, que no necesariamente lo tienen todas las bacterias. Como estructura básica, vas a tener en primer lugar el ADN. Todas las bacterias tienen su ADN de naturaleza circular, ¿ok? Es un cromosoma circular. Profesor, Y el repito, ADN sería el nucleoide, ¿no? exactamente, el ADN, cuando se está agrupando en el citoplasma de la bacteria, forma lo que se conoce como el nucleoide, ¿ya? Ok. Bien.
Ahora, Solamente ADN, ¿no? acompañar, O sea, dime. no puede ver ARN, solo No, ADN. sí, también. Ah, Pero quien forma el nucleoide es el ADN, porque el ARN ya ujú. no almacena información genética como sí es en el caso de los virus. Los virus sí Claro. pueden utilizar su ADN, su ARN como genoma. Pero en todo lo que es célula, el ARN ya no almacena información, solamente es un intermediario de la expresión de la información. ¿Está bien? Ujú. Una molécula más, nada más. Lo que prima es el ADN. El ADN va a producir sus ARNs y por lo tanto, dentro de este grupo de ARN se va a encontrar, ¿ya?, el ribosoma, el ARN ribosomal. Por lo tanto, el otro componente, el segundo componente obligatorio de toda célula bacteriana son los ribosomas. ¿Ya? Los ribosomas. Los, Todas las bacterias tienen ribosomas. los ribosomas que son, profesor. Son complejos supramoleculares. O sea, tienen, Al- si es complejo supramolecular, tienen membranas, todo eso. No. Es un organoide. Ahí ves, antes se le decía es una organela. No es una organela. Puede ser un organoide. ¿Por qué? Porque las organelas son las que tienen membrana. Los ribosomas no tienen membrana. ¿Y por qué es un complejo supramolecular? Porque es una asociación de ARN ribosomal con proteínas ribosomales. Es ARN y proteínas. Están funcionando en conjunto. Entonces, en la escala de la organización de los seres vivos, se le denomina como complejo supramolecular. En unos Sí. textos tú vas a encontrar que son organoides, no organelas, ¿eh?, sino organoides. Y No, repito, es es... de ribosomas. Es de Uh-huh. ribosomas. Entonces, ahí es donde tenemos los ribosomas. Ujú. Bien, Doctor, ¿y por luego qué dime. el virus también es un complejo supramolecular y tiene membrana? Exacto. Ah, No no tiene tiene membrana. membrana. La membrana que el virus o miramos en el Exacto. virus es una membrana que robó de la célula que infectó, pero no Ah, todos los virus tienen membrana. claro. Ningún virus sintetiza membrana, ¿ya? Ninguno. Entonces, en la membrana del virus es la membrana robada, se podría decir, De la de, célula. de la célula infectada. No Exactamente. puede crear. Ok, ya, profesor, gracias. Ok, Chévere. continuar. ¿Ya? Listo. Luego de ribosoma, ¿qué más tiene? Tiene su membrana, ¿ya? La Ujú, membrana celular. Esa es otra estructura que es obligada en todas las bacterias. Estructura principal. Y la membrana contiene ciertos plegamientos al interior, como tú estás viendo, estos plegamientos, ujú. ¿ya? Esos plegamientos son denominados mesosomas, que también son una estructura típica en las bacterias. ¿Ok? Y sirve Ujú. para la respiración celular. Finalmente va a estar la pared celular. También la pared celular es una estructura que lo tienen todos los grupos bacterianos, excepto uno, que se conoce como micoplasmas. Micoplasmas son las únicas bacterias parásitas de otras bacterias o de otras células que no poseen pared celular. ¿Ya? Profesor, ¿cómo sería eso de parásito? Parásito yo lo entendí como el virus de que depende de una célula para vivir. ¿Cómo sería eso Parásito se entonces? le dice a todo aquel organismo que vive a expensas de otro Ahí organismo. está. ¿Ya? La mitoplasma entonces es como El el micoplasma virus. es una bacteria parásita obligada, porque necesita estar dentro de otra célula que sí tiene pared. Ok, entonces la mitoplasma necesita otra célula, o sea, infecta otra célula, ¿sí? ¿Se puede decir? Sí. Ok. Más que infectar, ya está dentro de la célula. Lo único que se hace es que cuando la célula se divide, el micoplasma también se reproduce ahí. ¿Ya?
O sea, para multiplicarse, espera hasta que la célula misma se multiplique. Exactamente, y aprovecha el pánico y también sirve para que se siga ahí, Multiplicando. metiendo en las Ya. generaciones. Entonces, afecta su información asexual, entonces, ¿no? O sea, su información de eso, Claro, ¿o no? sí, pero Pero sí. entremos al detalle de que el picoplasma es la única que no tiene pared celular. ¿Está bien? Ok, ok, sí, pero está mejor. Ok, sí, ahí quédate nada más. Yo sé que hay Ya. ganas de querer profundizar. Primero asimila esto y ya la próxima semana me puedes seguir preguntando. Pero primero vamos despacio para que tú tengas una sistematización adecuada de la información que se te va a brindar. No te preocupes. ¿Ya? Todos estos lunes vamos a tener siempre nuestro... Y ahí ya me puedes hacer otras preguntas. De ahí, eso era, Héctor, lo básico. Toda célula tiene que tener eso. Ok, toda célula De ahí ya básica, o viene... sea, todos tienen nucleoide, ribosoma, pared celular, membrana, y la citoplasma El no citoplasma, viene. claro, es el espacio, todo el citoplasma es el espacio. Obviamente todas las células también lo van a tener. Y el plásmido, Ya, ahí vamos. ok, ya. Dentro del otro grupo es el grupo accesorio. No todas las bacterias lo tienen, ¿ok? Porque no es tan necesario para vivir. Sí puede mejorar las condiciones de vida, pero no todos los grupos lo tienen como permanente. Por ejemplo, Ok, no todos los grupos tienen plásmidos, ¿ya? ajá. No tienen plásmidos, porque el plásmido es un ADN extra cromosómico, no está en el nucleoide, pero este plásmido lo que permite, plásmido, lo que permite es tener resistencia ante antibióticos, metales pesados, pesticidas, o sea, le da, ¿ya? Le da un soporte, ¿correcto? Ujú. Ese es, ¿ya? Pero no todos lo tienen. No Ok, todos tienen, por ejemplo, flagelo. No todas las bacterias usan flagelo para motilidad. No todas tienen, ¿qué eh, cosa? Dime. el flagelo es para moverse, ¿no? Exacto. Ya, el ¿Ya? plásmido es para resistencia a antibióticos. O sea, mientras la bacteria tenga plásmido, puede tener alguna resistencia a algunos Es antibióticos muy probable que para no. tenga resistencia a antibióticos. Ajá. Ok. Ok. Ya, pues se puede continuar. Ya. Luego tenemos, no todas las bacterias tienen flagelo, no todas las bacterias tienen fimbrias que les sirven para adherirse. ¿Ya? Ujú. No, no todas las bacterias tienen una cápsula. ¿Ya? Cápsula es otra estructura que es más afuera y no todas la tienen. Y luego hay un grupo de bacterias que tiene una membrana externa. Ese grupo de bacterias que tiene una membrana lipídica externa se denominan gram negativas. ¿Ya? En cambio, las que no tienen una membrana externa se les dice gram positivas. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, ahí está, mi estimado. Esas son, digamos, los componentes estructurales de las bacterias. Entonces, justo, Profesor, cuál es la utilidad de la cápsula? Si teóricamente la está cápsula, ¿no? no te vayas a confundir con la cápside, ¿ah? La cápside es para los Sí. virus. Ok, La sí. cápsula, La la cápsula cápside es para virus, la cápsula es para bacterias. Y lo que ¿Cuál, hacen dime. cuál era su función? ¿Vas a poder decir, por La favor? cápsula, su función es impedir, es protección, impide que los antibióticos lleguen a la célula. ¿Ya? Ok. Es como un campo de fuerza, pero está hecho obviamente de proteínas y de carbohidratos. ¿Ya? Impide que los antibióticos lleguen a la célula bacteriana y lo matan. Es de Ujú. protección. Profesor, la fimbria o la fimbria, Ya, la que ya fimbria, sirva para comunicación. A ver, puede. adhesión. La fimbria sirve para adherirse. ¿Ya? Ujú. Se adhiere. Con las fimbrias se adhieren. ¿No era para transmitir también o información a Ya. otras? Ahí se viene la otra situación.
Hay unas fimbrias que se especializan y se convierten en pilis. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando la fimbria ya es un pili, es un filamento hueco, y por ese filamento hueco lo que hace la bacteria es proyectar su pili hacia otra bacteria, y por ese hueco le pasa un plásmido. Cuando una bacteria le pasa un plásmido por el pili a otra bacteria, ese evento se llama conjugación. ¿Y la inclusión? Ya. Algunas bacterias, cuando ya están metabolizando y han metabolizado, por ejemplo, un antibiótico, han metabolizado un metal, entonces ellas no lo van a excretar, lo van a guardar dentro de estas inclusiones, que son como tachitos de basura. Oh, ¿Ya? ok. Asimismo, otras bacterias van a almacenar ciertos lípidos o ciertas proteínas también en su citoplasma dentro de estas inclusiones. O sea, las inclusiones en realidad son las estructuras de desecho o de reserva, dependiendo el enfoque que te indique. Ujú. O sea, cuando pasa a su máxima producción y ya no puede guardar más, lo guarda en la inclusión. Ya ¿Entiendo no lo correcto? pueda utilizar más, lo guarda Ya. como una inclusión. Ok. Ya. Creo que es esto. A ¿Listo? ver. Ujú. Ah, sí, profesor, cuando se multiplica la bacteria, o sea, que yo sepa, se tipo como que se multiplica y se divide y su capa o su pared celular se lo separa a sí mismo. ¿Es lo correcto o cómo era su reproducción? Lo que sucede es que cuando las bacterias empiezan a dividirse, primero crecen en volumen, ¿no? Empiezan a Ujú. crecerse en volumen un poco para que permita la duplicación del genoma. Y Si crece también, luego, crece su desde los nucleoide. laterales, empieza a formarse una nueva, se empieza a fragmentar, se va formando. Es como si en una casa empezamos a construir dentro del cuarto, empezamos a colocar ladrillitos para formar una nueva pared. Pero es desde la pared hacia adentro. Ya. Y cuando se habla de pared, o sea, si la célula tiene pared, celular, y tiene cápsula, todo va ahí, ¿no? O sea, todo se une, ¿no? Claro, todo empieza, una vez que se alarga, se divide el nucleoide, empieza ya a dividirse la membrana, también empieza a fragmentarse, se empieza a crecer hacia adentro un fragmento, le sigue la pared y la cápsula último, ¿no? Aunque algunos prefieren mantenerse dentro de una misma cápsula dos bacterias. Ujú. Sí, sí, aquí está. Ah, profesor, ¿y sus desechos también se multiplican? O sea, por ejemplo, la No, inclusión los desechos no, no se multiplican. no, Su no se plásmido, multiplican. todo. Ajá. Los plásmidos, algunos aprovechan la maquinaria para realizar la duplicación, otros no. Es Ah, más, ya, la no bacteria se multiplican. impide de que los plásmidos se puedan reproducir, porque eso sería un gasto energético. Claro. Solo los Y lo plásmidos único, que son de buena no. ayuda, como la resistencia a antibióticos, eso sí pasa, ¿no? Ujú. Ya. ¿Y el nucleoide se agranda también, o sea, se expande, o se multiplica, o solamente como que se estira? Se duplica, se duplica. Recuerda que el nucleoide está conformado por el genoma, el único cromosoma circular que tiene la bacteria. Ese único cromosoma forma el nucleoide. Entonces, Ya. se va a duplicar por lo que nosotros conocemos el mecanismo de duplicación del DNA. ¿Te acuerdas? Ujú. Ya, entonces, por duplicación del DNA se van a generar dos nucleoides y cada uno se va a ir para un extremo. Ya. Pero eso sería todo, creo, porque ya lo demás para leer. Lo Listo, demás Héctor. para oración y ya, profesor, ¿cómo se llama esto? Aquí dice por la fuente de carbono, que es de bacterias, y luego dice por fuente de energía, que también es bacteria. ¿No es lo mismo? O sea, porque No, uno no, dice que es autótrofa, si no, tiene no. carbono, O2, ¿cómo es eso? Ya. Lo que sucede, tómalo como lo siguiente, ¿no?
tú puedes decir, por el tipo de pastel o por el tipo de jugo, ¿ya? O sea, si el tipo de pastel o él come queque, come pionono, come pie, por el tipo de jugo puede ser el mixto, el de papaya, o sea, cuando a ti te dicen por el tipo de carbono, te están indicando cuál va a ser el sustrato que la bacteria va a coger para alimentarse. Si va a ser un sustrato orgánico, o sea, carbono orgánico, ¿ya? O va a ser un sustrato inorgánico, o sea, un carbono inorgánico. O sea, eso es por el tipo. Luego tenemos por el tipo de energía. ¿Qué es la energía? La energía es una fuerza. ¿Qué energía vas a usar tú para poder romper tu sustrato? Algunos necesitan la energía fotónica para generar ese sustrato, romper ese sustrato, y otros van a tener energía química. ¿Ya? Los fotótropos son los animales, o sea, son las plantas, disculpen. No, No, porque claro, en bacterias tú vas a encontrar quimiofotótrofos porque utilizan la luz solar como energía que mueve el proceso del sustrato. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a bajar acá, ¿ves? Vas a tener aquí quimio, los dos son quimio. ¿Qué significa quimio? Ah, que van a utilizar ¿qué cosa? Van a utilizar algo de sustrato. Puede ser un sustrato orgánico, quimio organotrófico, o van a ser un sustrato inorgánico, quimio litótrofo. Ya. Luego tenemos los foto que van a usar compuestos orgánicos, fotoorganotrófico, o sea, van a usar la luz para poder metabolizar el sustrato orgánico, o van a usar la luz para metabolizar el sustrato inorgánico. ¿Ya? Por eso tienes fotolitótrofos, fotoorganotótrofos, quimiolitótrofos y quimiorganotótrofos. Todo eso es para fotótropos, fotótrofos, ¿no? No. Los únicos fotótrofos son los de acá abajo. Los de arriba son quimiótrofos. ¿Ves? Ah, ya. No, es que aquí parece uno nomás. Bueno, aquí dice fotótrofos y dice la luz solar es la fuente de energía. Y punto. Claro, Y muere. de los que utilizan la luz, ¿no? Los que utilizan la luz, uno lo van a hacer para metabolizar compuestos inorgánicos y otro Entonces lo para van a ahora. utilizar para orgánicos. Ok, ya. Y ya imagino cuando pregunten eso, me van a decir Ya, como... no, si tú dices, no, la Escherichia coli es una bacteria que vive en nuestro intestino delgado. Con respecto a eso, podemos decir que Escherichia coli es, ¿cuál marcarías? ¿Sería orgánico? ¿Pero cuál marcarías? Dilo de frente, con todo, completito. Sería fotoorganotrófico, o si no. ¿Por qué fotoorganotrófico si nosotros no tenemos luz solar adentro? Ah, cierto, ¿no? Sería quimiótrofos. Ah, ok. ¿Cuál sería? Quimiolitótrofos, ¿no? No, porque está Porque dentro dice de que... nosotros. ¿Nosotros qué somos? Entonces, ¿Somos sustrato inorgánico o somos sustrato orgánico? somos sustrato orgánico, ¿o no? Entonces, ¿cuál sería? Sería Quimio hetero. organotóxico, ¿ok? Porque esa Oh, bacteria ok, vive dentro de nosotros y nosotros somos organismos vivos, ok. con materia Vamos a orgánica. ver, somos orgánicos. Entonces, cuando Claro, se pregunta qué es orgánica, sería quimio-organótrofos, ¿no? exacto. Ajá. Ya. Ahora, si yo te dijera, oye, Ede, yo dejé ahí mi arete de 50 céntimos, ¿no? Cuando regresé a la semana, ya estaba oxidado y había bacterias. ¿Qué bacterias serían? Sería una bacteria que tiene como fuente de energía de quimiolitótrofos, ¿no? Exacto. Ya te vas dando cuenta. Ya. Ya, profesor. Gracias. Me ha hecho claridad de muchas dudas. Gracias a ti por tus preguntas. Nos Nos vemos el vemos el otro lunes. próximo lunes.
Ya, gracias, profesor. Hasta luego. Bien, entonces vamos a dirigirnos, ya que hemos estado atendiendo las preguntas de Héctor. Vamos ahora a recapitular lo correspondiente a esta semana y nos vamos a dirigir al cuestionario directamente. A ver, esperamos un par de minutos, por favor. Bien, entonces vamos a retomar esta última parte que es con el cuestionario, ¿no? Bien, nos dice, cuando la planta del pino empieza a crecer, ocurre un incremento del grosor del tallo y raíces, formándose un nuevo tejido de protección, ¿no? Entonces, el cual está constituido por
En este caso, ¿quiénes son tejido protector? Va a ser el suber, el cambium y el parénquima, ¿no? Entonces, en este caso, como pino es una planta leñosa, va a ser pues el suber, el cambium y el parénquima. Epidermis y peridermis no puede ser, porque es planta leñosa. Cambium vascular no participa, el cambium vascular va a dar origen al xilema, al floema. El AC dice floema, propiamente no participa en protección. Y la cutina y cutícula, esto nosotros sabemos que pertenece a las plantas herbáceas. 2. En los animales se encuentra un epitelio de revestimiento que está formado por 2 o más estratos que pueden ser morfológicamente distintos. Este epitelio es denominado epitelio monoestratificado. No puede ser, porque nos dice que está formado por 2 o más estratos, y acá nos dice monoestratificado. No. Epitelio pseudoestratificado es casi como el anterior. El pseudoestratificado parece que son varios estratos, pero todos son desde la misma lámina basal. Por lo tanto, no se puede dar. Epitelio escamoso, ese tipo de epitelio, nosotros, bueno, los animales no los tienen todos. ¿Ya? Epitelio estratificado, este de aquí es el más congruente. Epitelio queratinizado, no. ¿Ok? Porque no todos los epitelios son queratinizados. Bien, vamos con la 3. Como parte de los tejidos que se encuentran en órganos y estructuras jóvenes de las plantas, el tejido meristemático primario se encuentra en... Bueno, ¿el mesófilo de las hojas? No, claro que no, no está en el mesófilo de las hojas. En el ápice de las ramas puede ser. En la corteza de las raíces, no. En las semillas, tampoco. En el suber de la raíz, tampoco. La respuesta es en el ápice de las ramas. Bien. El floema es un tejido que se encarga de transportar moléculas nutritivas elaboradas por la propia planta, desde las hojas hacia el resto de la planta. Las células de este tejido son denominados, ¿no? Son denominados como células, los tubos cribosos son las células cribosas, ¿no? Las traqueidas forman parte del xilema. Las células de la guarda son las que acompañan al estoma. Las células pétreas están en la peridermis, ¿no? Bien. 5. En los diferentes organismos, cada tejido cumple una función particular. ¿Cuál de los siguientes tejidos tiene una función de sostén en las plantas? Pues bien, peridermis no. Peridermis es de protección. Parénquima no, porque es un tejido fundamental de relleno. No puede ser. C. Xilema es un tejido vascular. No es de soporte. ¿Ya? Colénquima, este es. Colénquima. Suber. Suber no es. ¿Por qué no es suber? Porque suber es del corcho. Eso es protección. Y nos están preguntando de sostén. 6. En las plantas superiores, los haces vasculares están conformados por los haces vasculares, colénquima y esclerénquima. No, son tejidos de protección. Parénquima acuífero y airífero. Los parénquimas son de relleno y en este caso de reserva, ya sea de agua o almacena aire para el caso de las plantas acuíferas que tienen que flotar. Tubos laticíferos, no, son tejidos glandulares de excreción, ¿no? Que producen látex. Células oclusivas, las células oclusivas son las células que conforman el estoma y no tiene que ver con el transporte de nada. Acá nos están preguntando solo el intercambio, no el transporte. Acá nos están preguntando de haces vasculares. Entonces, aquí entra el xilema y floema. ¿Ok? Xilema y floema. Vamos con la siguiente. 7. De los tejidos vegetales que se detallan a continuación, ¿cuál está formada por células muertas?
Obviamente los meristemos no van a ser, porque simplemente los meristemos se encuentran en constante división de celular, entonces eso significa que deben sí o sí estar vivos. Floema. El floema es un tejido vascular que transporta la savia elaborada y las células que la forman, o sea, las células cribosas, están vivas. Parénquima, son tejidos de relleno fundamentales. Estos también tienen que estar vivos para poder realizar el proceso de almacenamiento. Esclerénquima, este es el tejido de soporte que va a estar formado por células muertas, o sea, células lignificadas que tienen las paredes gruesas. Colénquima es de soporte también, pero esta está formada por células, las células de primera, ¿cómo le podría llamar? Se me fue el término de la boca, ya. Son el primer tipo de células de soporte y tienen que dar al segundo tipo, que son los esclerénquimas. Entonces, el colénquima, si bien es cierto, está en las plantas herbáceas, estas tienen una pared bien gruesa, pero de celulosa, no están lignificadas, por lo tanto, están vivas. ¿Ya? 8. Relacionar cada célula con el tejido animal donde se encuentre y elige la alternativa correcta. Osteoblasto. Esta se encuentra en el tejido óseo. Adipocito, el tejido adiposo. Condriocito, tejido cartilaginoso. Fibroblastos, tejido, ¿ya? El tejido conjuntivo. Y leucocitos en la sangre, tejido sanguíneo. O sea, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Muy bien. Entonces aquí es la A. 3, cartilaginoso, condriocito, óseo, osteoblasto, conjuntivo, fibroblasto, la sangre, leucocitos y adiposo, adipocitos. 9. Es un tejido que tiene función de almacenar energía, pero también tiene por función el de sostén y protección de órganos. Hacemos referencia al tejido cartilaginoso, no protege órganos. Epitelial no es de sostén. Óseo es de protección, ¿ya? Protección de órganos, el óseo, claro, protege órganos y sostiene. Esa es la respuesta. Adiposo, ahí no, es el óseo, ¿ya? Entonces, en este, discúlpeme, pero dice almacenar energía. Me estaba confundiendo ahí. El óseo, si bien es cierto, es de sostén y protección de órganos, el óseo no almacena energía. Pues en este caso es el tejido adiposo, porque el muscular no es de sostén. El muscular se sostiene en el tejido óseo. Bien, nos quedamos ahí en la 10. Los tejidos están formados por células, pero no necesariamente son únicas e idénticas. Así, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes células pertenece al tejido óseo? Al tejido óseo están los osteocitos y los osteoblastos, ya que los condriocitos y los condroblastos están en el cartilaginoso, ¿ya? Y los mastocitos, el sistema inmunológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a quedar en esta pregunta y ya para la próxima, si tienen algunas dudas con respecto a esta semana, me pueden hacer sin ningún problema. Nos vemos la siguiente semana entonces, igual a las 10. Muchísimas gracias. Hasta luego.